Our world faces a common enemy, a deadly virus that is causing immense suffering, destroying livelihoods, contributing to international tensions, and exacerbating already formidable peace and security challenges. The focus of this year's International Day of Peace is shaping peace together. El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, denominado así por las Naciones Unidas desde 1981. Este día es fundamental para preservar la paz a nivel mundial, es su fundamento. Por eso, desde la Unión Juvenil Orquídea, queremos traer a recuento todos los procesos de paz en Colombia, tanto los que no funcionaron, los que quedaron en papel y lápiz, hasta los que están vigentes hoy en día. Las guerrillas liberales. Entre 1899 y 1903, en la llamada Guerra de los Mil Días, es cuando se conforman las guerrillas liberales, que como su nombre lo indica, eran guerrillas de una ideología liberal y que por lo tanto estaban vinculadas a ese partido. En el gobierno de Mariano Ospina Pérez a la presidencia de la República y que llevó a cabo la persecución contra los liberales que termina con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que el Partido Liberal ordena la creación de las guerrillas liberales en todo el país, siendo la más conocida la de Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales. Asimismo, los conservadores tenían sus grupos de autodefensa tales como los Chulavitas, los Pájaros, la Guerrilla de Paz, entre otros. La mayoría de las guerrillas liberales lograron ser desmovilizadas en el año 1954 en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, que ofrecía amnistía a los integrantes de estas guerrillas, dejándole el cargo de pacificador al general Alfredo Duarte Brum, aunque posteriormente muchos exmiembros de estas guerrillas fueron asesinados. Tal es el caso de Guadalupe Salcedo. Otros excombatientes como Teófilo Rojas Barón y Jacinto Cruz Usma reincidieron, creando grupos de bandoleros que actuaban en contra de la fuerza pública y de la población civil. Otros grupos restantes de las guerrillas liberales llevaban a cabo una guerra contra las guerrillas restantes. Sin embargo, posteriormente varios guerrilleros liberales pasaron a conformar guerrillas comunistas e incluso a ser sus líderes, como es el caso de Manuel Marulanda Vélez, quien habría sido guerrillero liberal antes que uno de los máximos jefes de las FARC-EP, guerrilla de índole comunista. Bueno, el siguiente proceso de paz del cual les vamos a hablar en este video fue el proceso de paz del presidente Belisario Betancur en el año de 1982, más conocido como el proceso de la Uribe Meta. Resulta que el 19 de septiembre de 1982, un mes después de su posesión, el presidente Belisario Betancur creó una comisión integrada por 34 personas que tenía como fin darle viabilidad a su proyecto de pacificar al país. 2 meses después de esto, exactamente el 19 de noviembre de 1982, el presidente Betancur sancionó la ley de amnistía. Esta ley de amnistía se trataba de otorgarle un perdón general a los delitos políticos, con excepción, claro está, de los delitos atroces y de lesa humanidad. Esta ley de amnistía ayudó a la liberación de los presos de las guerrillas. Según reportes de esa época, alrededor de 1.384 guerrilleros se acogieron a esta ley de amnistía. Prontamente las FARC, el M-19 y el EPL manifestaron su deseo de iniciar diálogos con el gobierno. Fue así que el 28 de marzo de 1984 se firmó el acuerdo de cese al fuego entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Lastimosamente, estos acuerdos se fueron debilitando al pasar del tiempo por la confluencia de muchos factores, como por ejemplo la crisis económica, el deterioro social, el aumento de la violencia y especialmente por el incumplimiento de las dos partes. Mas sin embargo, el 2 de marzo de 1986, poco tiempo antes de que el presidente Betancur abandonara la Casa de Nariño, este firmó un acuerdo de prórroga del cese al fuego con las FARC. Uno de los factores más importantes a resaltar de este proceso de la Uribe fue que este permitió la creación de un movimiento político de la insurgencia, que tenía como fin darle herramientas y garantías para que los insurgentes pudieran entrar a la arena política del país y así poder ocupar los cargos de elección popular y algunos cargos públicos. La Unión Patriótica entró al panorama político, eligió a nada más y nada menos que a 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 20 diputados y 353 concejales en todo el país. Lastimosamente, este movimiento político sufrió una exterminación en masa.
lo que posteriormente se conocería como el genocidio de la Unión Patriótica, que fue adelantado por grupos paramilitares en lo que se denominó la Guerra Sucia. Esta Guerra Sucia prácticamente acabó con este movimiento político y también acabó con los sueños del presidente, que sentó las bases para que en un futuro se pudiera hacer un proceso de paz con las FARC. Belisario Betancur vio cómo poco a poco se fue debilitando su sueño de ver una paz entre la guerrilla y el gobierno. Vigilio Barco y M-19. A comienzos de enero de 1989, luego de una serie de reuniones extraoficiales entre el líder del M-19, Carlos Pizarro, y el representante del gobierno, Rafael Pardo, se informó acerca de un acuerdo con el cual se abriría un espacio para una agenda de negociación y unas mesas de análisis y concertación para el debate político. En este escenario, en el que podían participar guerrilleros, representantes del gobierno, partidos liberal y conservador, los gremios, sindicatos, universidades y organizaciones sociales, se esperaba poder abarcar cada uno de los puntos propuestos por el M-19. Los dos temas más importantes tratados en la negociación para estudiar el caso fueron favorabilidad política, con prelación en la búsqueda de una circunscripción especial para la paz, y garantías sociales y jurídicas para los exguerrilleros, pues aquí radicaban todos los intereses individuales de los involucrados: el indulto, la reinserción y la seguridad. Durante el gobierno de Belisario Betancur se empezaron diálogos exploratorios con las guerrillas y los grupos insurgentes de Colombia, como las FARC-EP, el EPL y el M-19. El EPL daba una solución al gobierno tentativamente, proponiendo una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Tengamos en cuenta que el EPL abarcaba un arraigo campesino y también era el que tenía en sus filas mayor militancia insurgente, y a la vez tenía un espectro amplio en la región colombiana. A finales de 1990, en el gobierno de César Gaviria, se logró negociar con el EPL un acuerdo de paz donde los militantes ya tenían una inserción a la vida civil. En tanto, también 2.556 personas de este grupo insurgente entregaron las armas y se pudo conciliar un acuerdo. Ricardo Peñaranda, en una investigación exhaustiva, traza el recorrido del movimiento Quintín Lame, desde que funcionaba como una autodefensa, mucho antes de darse a conocer el 5 de enero de 1985 con una toma en Santander de Quilichao, conjunta con el grupo tristemente célebre Ricardo Franco, hasta su desmovilización en 1991. El fallido intento del proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana tuvo sus inicios en 1998, pero con una gestión de conversaciones que empezaron en 1997. Un punto muy criticado de este proceso es la entrega de una extensión de tierras que fueron entregadas a las FARC, conocida como la zona de extensión, que comprendía los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, que en total comprenden una dimensión de 47.000 metros cuadrados y que posteriormente servirían para el fortalecimiento de las mismas. Uno de los procesos que lleva a la disolución de las negociaciones es que estas fueron desarrolladas en medio de confrontación militar, y además el hecho de que las conversaciones fueran públicas y tuvieran la participación de muchos actores sociales llevó a que fuera más difícil concretar algo. A pesar de las dificultades, no todo fue malo en este proceso, ya que se definió la llamada Agenda Común para el Cambio hacia una Nueva Colombia, que incluía temas como el empleo, los derechos humanos, la política agraria, los recursos naturales, el modelo de desarrollo económico y social y una serie de reformas al Estado como la de la justicia y las relaciones internacionales. También es de resaltar el apoyo que hubo a este proceso por parte de representantes de gobiernos americanos y europeos. Finalmente, y después de varias prórrogas y etapas de congelación de los diálogos, el país dio la ruptura de este proceso el 20 de febrero de 2002, después del secuestro del senador José G. Chem. Para muchas personas, el final de este proceso fue una crónica de una muerte anunciada, con eventos como el de la silla vacía en 1999, ya muchos deslumbraban el mal final de este nuevo intento de paz en Colombia. Bueno, ahora nos corresponde hablar del proceso de paz entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia. El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia se inició por allá en el año 2002 entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los voceros de ese grupo armado.
el proceso dio como resultado la desmovilización de los integrantes de algunos bloques y frentes y el desmantelamiento de los mismos. Todo esto en virtud de los acuerdos políticos celebrados entre ambas partes. Este acuerdo también buscó garantizarle a las víctimas sus derechos de acceso a la justicia, la verdad y la reparación. Este proceso, que inició por allá en el año 2002, con una serie de reuniones secretas entre los integrantes de estos grupos armados y los voceros del gobierno, tuvo muchas dificultades para que pudieran hacerse realidad. La principal de ellas era que la legislación colombiana vigente de ese entonces solo preveía la amnistía y el indulto para los delitos políticos y conexos cometidos por los miembros de organizaciones ilegales. Era necesario entonces una nueva ley que como herramienta jurídica abriera el camino para la paz, al facilitar la reincorporación individual o colectiva de la vida civil de los desmovilizados de las AUC y garantizar los derechos de las víctimas, pero sin someter al perdón y olvido las graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra el derecho internacional humanitario. Uno de los aspectos más importantes y de los cuales vamos a hacer referencia en este video es a la Ley de Justicia y Paz, porque esta marcó un hito en las decisiones judiciales del país. La Ley de Justicia y Paz fue aprobada por el Congreso de la República en el año 2005, no sin que se hayan presentado fuertes debates durante su discusión. Uno de ellos, el del delito político o sedición, en el que el director de la Fundación Paz y Reconciliación participó diciendo a los medios de comunicación que una de las principales razones por las que la Corte Suprema de Justicia ha determinado no calificar de delito político la actividad paramilitar es porque este estatus no les da las fuerzas que se enfrentan al Estado o a fuerzas que representan una amenaza subversiva para el Estado, ya porque tratan de intervenir o tratan de derrocar al Estado. Esto no lo hacían los paramilitares. Por último, solo cabe mencionar que este ha sido uno de los procesos más cuestionados en toda la historia del país, por todas aquellas irregularidades que presentaron en cuanto a la desmovilización, la entrega de armas, la entrega de dineros ilícitos. Solo resta decir que gracias a este acuerdo, gran parte de estas Autodefensas Unidas de Colombia desaparecieron del mapa político nacional. Santos con las FARC. El acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC-EP se llevó a cabo bajo puntos muy sustanciales, como establecer el acuerdo hasta que la totalidad de sus puntos fuese pactada en consenso. El acuerdo se implementaría simultáneamente después de la firma en el 2016. Antes de empezar las reuniones en La Habana, Cuba, se establecieron unos países garantes para que el acuerdo fuera justo y funcional. Los países garantes fueron Noruega, Cuba, Chile, Venezuela y Naciones Unidas. En principio se empezó un proceso exploratorio en 2012 con puntos para abordar cómo lo fue la titulación y restitución de tierra, el buen uso de estas tierras, impulso a pequeños y medianos productores, infraestructura, desarrollo productivo y asistencia al campo. Desde el punto de solicitud de la guerrilla se demandaba una solución política al conflicto social armado, a su vez que se exigía una protección de los derechos humanos. Los puntos sustanciales fueron la protección estatal a los desmovilizados cuando estos dejaran las armas y también un apoyo en cuanto a la reforma agraria.